Buenas, buenas y bienvenidos a un episodio más de Entrando al Alma. Hoy tengo el honor y el placer de tener aquí conmigo a Olga. Olga me llamó a mí mucho la atención porque Olga lee el café. Yo crecí con mis abuelas y con las amigas de mi mamá leyéndome el café. Entonces cuando la escuché en un podcast con Steven, donde te estabas diciendo que leas la taza del café, y yo dije, no, no puede ser. O sea, no puede ser que alguien más, además de mis abuelas, dé la taza del café. Entonces te contacté y bueno, me contó todo lo que hace y quiero que tú hagas tu introducción un poco a lo que tú haces para que no me peleen ni medio detalle, porque siento que es magia lo que estás creando. Gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. Bueno, sí, yo leo La Taza del Café desde hace unos cuantos años. Gracias a esta habilidad o el don, como lo quieras decir, yo puedo transmitirle a la persona una guía y las personas vienen con muchas preguntas y realmente ahí logran responder muchas de esas preguntas y les queda como tarea también para su casa, porque también al yo leer salen preguntas que la persona debe responderse a sí misma, no respondérmelas a mí en el momento, porque realmente el mensaje es para ellos. Entonces el mensaje sirve para transmitirles un poco de paz, un poco de tranquilidad, que es lo que realmente la gente necesita a la hora de empezar a interpretar situaciones de su vida. Sí, claro, porque es muy difícil enfrentarnos, o sea, con egos o con cosas que sabemos que nos están dañando y sabemos, ¿no? Porque el humano sabe. Yo siempre digo que cuando logramos callar un poco la mente y escuchar al corazón, la respuesta está dentro. En el Sí. momento que tú logras conectar contigo y callar la mente un ratito y de verdad escuchar a lo que está diciendo el corazón, pero la mente está el ego. Entonces es como que qué tan difícil es llegar a pagar eso, aunque tú ya sepas la respuesta adentro, aunque tú ya sepas lo que está pasando, aunque tú ya sepas que tienes que dejar ese trabajo o que tienes que dejarte con ese novio o que tienes que abandonar lo que estés haciendo porque ya no funciona para tu mejor versión, Ujú, ¿correcto? correcto, Entonces lo que tú haces es, de cierta forma, canalizas esa información correcto. y se la transmites a ellos. Sí, de hecho es eso lo que tú dices. A veces las personas les cuesta mucho aceptar algo y porque lo están viendo desde unas perspectivas y aquí le dan muchas opciones. O sea, es como que le muestran, mira, también tienes este canal y tienes y tienes esta ventana. ¿Por qué no la estás viendo o por qué te estás negando la posibilidad de hacer este cambio? Porque bueno, básicamente a todos nos preocupa o nos da un poco de miedo los cambios. Entonces, ya cuando la persona ve que ese cambio lo puede llevar a esto, a esto, a esto, a esto, entonces la persona dice, ¿y por qué no? Entonces se van como con esa calma de, oye, tienes como razón. De hecho, mucha gente que se sienta, en principio, llegan muy, muy asustados, pues como llegamos todos a todos los sitios, ¿no? Como con aquella angustia de qué me va a decir, y en ocasiones los pongo a respirar, a conectar con la respiración, que creo que es una de las cosas que nos da calma para poder concentrarnos, y esto hace que la persona empiece a ceder, a bajar los hombros, a calmarse, a tomar agua o café, lo que haya pedido en ese momento para empezar, y conectar y estar abierto realmente a oír. Yo incluso les digo, grábenlo, porque mucha de la información que se da, porque la lectura puede durar hora y media, 2 horas, es mucha. Entonces a veces se quedan como, ¿qué me dijo aquí? O por cómo fue que ella me dijo esto. Si esto yo nada más lo sabía mi esposo y yo, no. Entonces ahí se quedan y yo sigo hablando. Entonces, cuando ellos lo vuelven a oír, a veces hasta me hacen feedback, me dicen, ay, Olga, mira, me dijiste esto, y yo estoy impresionadísima porque es que yo me quedé en tal momento. Y volví como a los 10 minutos. Entonces, bueno, en ese momento regresé nuevamente a la lectura en 10 minutos y eso hace que al grabarlo, algunos lo van escribiendo y yo les doy tiempo. O sea, a veces, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Cómo fue la palabra? Porque hay muchas cosas que yo anoto, pero hay otras que no las anoto, sino que me llegan en el momento. Y son a veces incluso palabras que no tienen que ver con mi lenguaje cotidiano, sino que tiene que ver con el lenguaje de la persona. Entonces la persona le hace clic, ¿entiendes?
Entonces, Sí, canalizas la información que está ahí, o sea, sí. pero a mí muchas veces, por ejemplo, o sea, esto ya pregunta más para mí personal para saber, cuando yo hago las constelaciones, por ejemplo, yo siempre tengo las cosas que me protegen, siempre limpio mi espacio antes y después de las constelaciones, pero en las constelaciones uno actúa como un canal también, uno actúa como recibir esa información del field electromagnético de la persona y emocional, pero muchas veces como que al principio mínimo yo me frenaba en decir ciertas cosas, aunque me estuviera viniendo el mensaje y me venía el mensaje y me venía el mensaje, como que al principio en las prácticas, cuando yo tuve que hacer las horas de prácticas para la constelación, como que me frenaba un poco de decir, ¿no? Lo que estaba diciendo, no porque sea algo malo, sino porque yo al principio mínimo no lo entendía. Claro. Siempre he tenido como que este sexto sentido donde me vienen mensajes, pero ha sido muy poco el tiempo en el que yo estoy expresándolo. Entonces, ¿cómo lo haces tú para expresarlo de la manera correcta o en el momento correcto o simplemente como viene va? No, fíjate tú, uno de los primeros errores que comete al principio, uno comete, no es errores, la persona cuando se está iniciando, que está tratando de entender el don, ¿qué hace? Trata de explicarlo. Y cuando tú tratas de explicar algo que no es para ti, tú te pierdes, ¿ok? Cuando me ha tocado hablar con padres que tienen hijos que tienen esta don, ellos están tratando de entender y lo que tienen es que dejar que el niño fluya y es lo mismo que pasa con nosotros los adultos. Estamos tratando, es peor, porque nosotros sí estamos tratando de meterle más cabeza y tenemos que soltar y empezar a buscar cuál es el canal que te favorece. Si es la lectura de café, si es escribir, si es hacer rayas, lo que sea que tú consideres que por ahí puedes irte. En este caso, yo a veces le digo a la gente, fluyan, o sea, no lo piense, yo no pienso nada en el momento que me está llegando. Si yo sentí se me aceleró el corazón, yo pongo se me aceleró el corazón, porque yo sé cómo empiezo una lectura. Yo me siento, yo digo, yo estoy bien, estoy bien. Si me duele la cabeza, ya reconozco que tengo un dolor de cabeza antes de iniciar y a lo mejor me he tomado una pastilla, ¿verdad? Pero todo lo que yo siento en el momento que yo empiezo a canalizar, eso no me pertenece. Si me duele un pie, si me molesta el hombro, si se me nubla la vista, si por un instante quedo en blanco, eso también me dice. Hay personas que me dicen, pero ¿cómo fue que tú supiste que yo tenía déficit de atención? Bueno, porque me pasó esto y esto. Me dice, sí, tal cual yo. Es por eso, porque yo no trato de entender lo que voy a escribir. El mensaje no es para mí, el mensaje es para la otra persona. Si yo trato de entender, lo voy a modificar. Entonces, eso es una buena forma de canalizar sin quedarte con algo. ¿Okay? Sí, yo cuando era chiquita siento que es lo que hacía, canalizaba, pero me quedaba callada. Con la constelación, lo primero que nos dijo el maestro es no le metan cabeza. No me metan cabeza. Y yo no le meto cabeza, de verdad que no le meto cabeza, pero hay veces digo las cosas y es como que... ¡Uy! Claro, porque uno siente el miedo de que hay cosas que dice, no quiero que esa persona sufra o no quiero que esa persona se lastime. A mí me ha pasado en las lecturas, ha llegado personas y a medida que yo empiezo a hablar, la persona se empieza a llorar y empieza a lo mejor a llorar cosas que está oyendo, pero también empieza a recordar. Y yo ahí paro y me tomo un momento para que la persona entienda qué es lo que le está pasando, porque se le remueve todo. Cuando va una persona que se le ha muerto un familiar, es muy duro para mí decirle, te está pasando esto, y lo puedo entender, la energía, porque toda energía que uno siente es porque también a lo mejor uno la ha vivido y también lo toca a uno, no solamente toca a la persona que va. Entonces es también tratar de hacer soporte y no poner uno, ay, es que me da lástima que sufra. Necesita oír esa información, porque es que si no, no la va a ver o no la va a sanar. Pero otra cosita, yo soy muy chillona, por ejemplo. Yo de verdad que, o sea, yo me pones a ver America's Got Talent y le dan el Golden Buzzer y yo siento que soy esa persona parada ahí y soy los familiares viéndolo y yo me suelto a llorar, pero me suelto a llorar como si me estuviera pasando a mí. Entonces, por ejemplo, yo he ido con muchos consteladores
y yo no los veo que ellos lloran, por ejemplo. Pero, coño, a mí me paras una persona enfrente y la persona está llorando y a mí se me agúan los ojos, pero tipo a otro nivel, y eso es algo que pues trato de controlar, ¿no? Pero Claro, no, tampoco lo puedo claro. controlar. Uno conecta con la emoción y con el otro, ¿ok? Yo he pasado por momentos en mi vida en que yo no soy llorona, por el contrario, me costaba mucho hace muchos años llorar y yo apreciaba mucho una lágrima. Yo decía, ay, qué triste, cómo llora. Este, hoy en día, después de cierta edad, Tiene conecto mucha con terapia probablemente. sí, conecto con muchas personas y he también en mi vida personal he vivido situaciones que me han llevado a conectar con esto. Entonces, cuando va alguien que se le falleció un familiar, a mí me pone triste porque yo también he vivido situaciones. Y aprendo de cómo es su visión y le doy cuál ha sido la mía. Y tú ¿Ok? canalizas, o sea, por ejemplo, en todo momento tú puedes estar canalizando. Hay momentos en que yo paro, ¿ok? Una de las cosas que más cuesta cuando todos estos canales se empiezan a abrir es estar en espacios públicos, ¿ok? Que de repente puedes llegar a un sitio y te puede aturdir la energía de los otros, o tú llegar a una cena y de repente decir, me tengo que ir porque es que yo no soporto algo de aquí. Sí me ha pasado, pero también he estado trabajando mucho en eso porque la idea es que uno también comparta sin esa interferencia. Tú puedes sentir pequeñas cosas, pero tú tratas de mantener como, bueno, este es mi momento de disfrute, yo lo voy a disfrutar y no quiero interferencia. Entonces lo logras hacer, creo que es una cuestión más de la mente y de canalizar bien tus emociones para poder disfrutar, porque hay mucha gente que termina no saliendo o no yendo a espacios públicos y esa tampoco es la idea. Pero por tiempos pasa, porque yo creo que, o sea, la razón que yo empecé como que toda esta búsqueda interior fue porque, bueno, perdí a mi papá y de ahí yo dije, no, la vida no puede ser esto y ya. O sea, no es lo que te pintan de este cuadradito, no. Tiene que haber muchísimo más que esto, ¿no? Entonces, como que empecé en esa búsqueda y luego mi hija empezó a crecer, mi hija grande, Nancy, mi hija grande que tiene 8, y me hacía preguntas existenciales que yo decía, ok, me tengo que educar Claro, porque me tengo que educar. claro. Entonces, cuando empecé a abrir los canales y empecé a meditar todos los días, me pasaba eso, que yo iba a un lugar público, Y no puedes estar. yo le decía a mi esposo, tipo, íbamos al mall y después de 10 minutos decía, nos tenemos que ir. Sí, sí pasa, porque yo le digo a la gente, esto es como una caja, ¿verdad? Entonces tú abres un pedacito de la caja y ese pedacito te lleva a otra. Entonces te abre una ventana, esa ventana te abre otra. Y cuando tú te das cuenta, se han abierto muchos canales diferentes que tú pensabas que no estaban. Siempre estuvieron. Lo que pasa es que el miedo hace que los cierres. ¿Ok? Cuando esto empieza muy joven, las personas, te digo porque a mí me pasó, yo decía, no, yo no quiero, yo no esto, y empiezas a cerrar. Cuando te empiezas a abrir y a ser consciente de esto, todo es diferente, cambia. Es como que si de repente tú no veías bien y de repente llega un doctor y te dice, ponte estos lentes a ver cómo ves. Y tú dices, wow, pero es que veo los colores súper nítidos. Empiezas a ver con mucho más nítido. Conoces una persona y de repente tú dices, wow, hay personas muy transparentes, hay personas que no lo son. Empieza a verse un mundo y empiezas a canalizar más fácil, empiezas a ver todo y empiezas a sentir que no quieres estar en sitios, empiezas a sentir que tu cuerpo rechaza también como cosas como el alcohol, ¿ok? Yo tomaba, por ejemplo, y poco a poco fui disminuyendo y hoy en día no tomo, ¿ok? O muy rara vez tomo algo, pero es primero porque tienes un compromiso con lo que estás haciendo y el canal no puede estar sucio. Claro. ¿Ok? Es como que un cirujano va a operar y el día anterior, pues mire, tomó y entonces el señor llega así. No puede llegar así, señor, porque usted va a hacer un trabajo que Claro. requiere precisión. Pasa exactamente lo mismo. Empiezas a tomar más agua y dices, pero yo siempre he tomado mucha agua. Pero empiezas a querer tomar más porque necesitas equilibrar tu cuerpo y empiezas a hacer una cantidad de cosas que tu cuerpo te empieza a pedir porque él le requiere un equilibrio. Ese equilibrio es
súper necesario para canalizar, ¿ok? Si tú vas a canalizar al día siguiente niños, por ejemplo, no es la misma preparación que con el adulto. Entonces requieres de meditar, requieres de espacios de soledad. ¿Para qué? Para poder los ruidos calmarlos, ¿ok? Y poder estar óptimo. Sí, sí, no, ya tiene todo el sentido del mundo. Ojalá y te hubiera encontrado cuando empecé mi camino, porque me hubieras aclarado muchas cosas muy temprano, porque siento que cuando uno se mete en este camino y tantas herramientas que hay hoy en día, me estabas platicando que tú haces una herramienta Sí, con tu esposa de Sound Healing, que me parece mind blowing, porque canalizas a través de Sound Healing, que eso me parece impresionante. correcto. Pero siento que hay todo. Yo cuando me empecé a meter en este mundo, me certifiqué en Access Bars, coaching, constelaciones familiares, o sea, hipnoterapia. Entonces tú dices, ok, ¿para dónde jalo? ¿No? Claro. Y yo te siento que conecto más con hipnoterapia y con constelaciones familiares, pero estudié estas otras cosas, ¿sabes? Claro. Entonces es simplemente empezar a ver y a guiar esa información de la manera correcta, como dices tú, pero es mucho, es muerte de ego y muerte de ego y muerte de ego, porque pues no Sí, tenemos un ego, tenemos miles de personalidades sí, creadas correcto. a programaciones que ni siquiera tenemos entendidas de dónde vienen. Entonces siento que es eso, el momento que uno se enfrenta con este miedo o con este, sí, miedo al cambio, para mí es como el ego diciendo, no, no, no. Sí. Sí, y la gente que lo conoce a uno de muchos años te dice, pero es que tú no eras así, es que ciertamente no era así, y es porque empiezas a cambiar, a transformar, a sentir desde como con otro sentido, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, y como dices tú, cuando te pasó lo de tu papá, eso te cambió, ¿ok? Y a todas las personas les pasa, o sea, hay situaciones que te cambian o que te abren un canal también, porque eso te lleva a conectar con el dolor. De ahí sale mucha transformación, ¿ok? Entonces la gente a veces dice, es que no quiero que me duela más, pero es que te tiene que doler. Para poder que deje de dolerte, tienes que llegar a ese punto. Hay que alquimizarlo, hay que utilizar, y es lo que yo siempre digo, utilizar lo que dolió como la mejor herramienta, Claro, ¿no? Porque hoy en día yo vivo mi vida como la vivo al máximo, disfruto, estoy presente, porque sé que la vida mañana no está prometido, porque sé sí, que se puede terminar en un segundito y sí. porque sé que si estamos aquí es para experimentar y para aprender, porque si uno ha llegado a un punto de relajación Ujú, donde tú entiendes y te desconectas del ser, ujú, ¿verdad? Y entiendes que hay una calma allá arriba. Por eso Dios nos inventó a los humanos, yo creo, porque allá arriba debe ser aburrido. Tener todo tranquilo y todo solucionado debe ser aburrido. ujú. Y otra cosa que me enseñó es que todas las lecciones que tenemos que vivir o todos los aprendizajes que tenemos que vivir, aunque sea la muerte de alguien querido, es desde el amor. Correcto, Suena muy hippie, suena muy todo lo que tú quieras, pero para encontrarte con este amor hay que pasar por el dolor. correcto. Entonces, ya uno que lo alquimiza es cuando puedes de verdad verlo como una herramienta. No deja de doler, no. La muerte de mi papá no me deja de doler. Pero la muerte de mi papá hoy significa un escalón de cierta forma en mi vida porque me cambió de lo que era a lo que soy. Ujú. Que me hubiera gustado tenerlo aquí, me hubiera gustado aprender la lección de otra forma, 100%, pero es la Sí. manera que la tuve que aprender. Sí, lo que pasa es que todos esos eventos también vienen acompañados de otra información que a veces en el momento uno no lo ve. Quizás el antes, qué hizo esa persona o qué dijo esa persona poco tiempo antes de partir, que te llevó a que estuvieses en el momento y que cambia definitivamente. Cuando tú te sientas a analizar, me dijeron esto, esto, esto y esto, después pasó, es que ahora viene esto. Y el dolor lo ves desde otro ángulo, ¿ok? Yo esto lo he vivido varias veces porque mi hermano falleció, mi papá también, y gente muy cercana a mí se ha ido. Y he aprendido mucho a transformar el dolor en amor, ¿ok?
Incluso mi hermano partió hace muy poco y yo paré unos días porque quedé aturdida, porque fue muy inesperado. Y, y la primera persona que leo me conectó, creo que ha sido una lectura que me marcó mucho. Era un chico que quiero profundamente hoy en día, o sea, porque me conectó tanto con el amor, su lectura, con la sensibilidad que tiene este muchacho hacia la vida, hacia la forma en que ve la vida, ¿ok? Y yo dije, eso fue como confirmar que era, cada día lo confirmo, o sea, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, confirmar que este es mi mundo, mi destino, lo que yo quiero hacer, lo que no quiero dejar de hacer nunca, porque esto me conecta con una mejor versión. Entonces, por eso te digo, todo te va guiando y te va llevando a ser diferente y por eso es que no es que cambiaste, es que empezaste a ser realmente tú. Sí, Dejaste, me conecté conmigo. uh-huh, sí, te conectas contigo y sacas una esencia que la gente no logra entender. El que me conoció a mí hace unos años diría, ¿has cambiado cosas? Sí, he cambiado. He cambiado porque la vida es cambio, constante. Es lo único cierto, el cambio. Sí, sí, yo te digo, yo estaba trabajando con artistas y un día llegué y le dije a mi esposo, no, no. Me dijo, ¿no qué? Dije, estaba parada en un escenario con unos artistas y fue en el momento que escuché como una vocecita dentro de mí que decía tipo, como que me pude proyectar a lo que podía llegar a ser y era desocuparme muchísimo de mis hijas. Uh-huh, Entonces en ese momento llegué a la casa y le dije a mi esposo, creo que voy a dejar la agencia. Era mi agencia. uh-huh. Yo la empecé, yo la creé. Le dije, creo que lo voy a dejar. Me dice, ¿estás segura? Le dije, no, pero es algo que siento por adentro hacer. La gente pensó que yo me volví loca. O sea, la gente pensó que yo me chiflé, pero por completo. Me decían como... yo también soy así, ¿no? Mi papá siempre decía que es como gorda en tobogán, tipo, que vas con toda, ¿sabes? Tipo, me dice, tú eres de verdad así, tipo, te vas con toda, ¿sabes? Y yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Me dice, no, es blanco o negro, no existe un gris. Okay. Que ya voy poco a Eso, poco frenando, no sí. dejando resbalar tanto, ¿no? Entonces me dice, tipo, yo lo dejé muy abruptamente, o sea, fue Uh-huh. como que de la noche a la mañana yo dije, no hago esto más y no lo hice más. Obviamente, hoy en día, con el conocimiento que tengo, lo hubiera hecho diferente, lo hubiera hecho más suavecito, lo hubiera Sí. hecho más metiendo el freno y no simplemente dejarme llevar por esa vocecita que escuché, porque a lo mejor esa vocecita estaba equivocada, ¿sabes? A lo Uh-huh. mejor yo tenía el coraje o las cosas para hacer lo que estoy haciendo hoy, para mostrarme como soy hoy. Uh-huh. Bueno, yo creo que las cosas se hacen de una forma y es porque eran de esa forma, porque si no, no se hacían. Es como cuando tienes una adicción, café, refresco, chocolate o cualquier otra adicción, ¿no? No es, bueno, voy a tratar y voy a comerme ahora 4 chocolaticos menos o voy a fumarme 3 cigarritos menos. No, o sea, te Cold levantaste turkey. y dijiste, ¿sabes qué? Votar y ya, y hasta ahí. Yo fumé en una época de mi vida y un día me levanté y dije, esto no está bien, yo no quiero este camino lo que estoy viendo al final del camino. ¿Sabes qué? Yo mejor voto esto y hasta aquí llegué. Y así lo hice. Y la gente me decía, ¿pero cómo que un día para otro? Un día para otro. Porque es una decisión. ¿Ok? Y uno conecta con cosas diferentes. Volviendo a lo que estábamos hablando hace ratico, hace mucho tiempo me pasó con un niño que él le decía a su hermana, eso fue en una lectura, a los 5 años ellos perdieron a sus padres y ellos estaban en un cuarto y el niño le decía que la vida era como un videojuego, que no se preocupara. Y cuando yo le leo a la muchacha, le digo esto y le digo, oye, pero este niño es, y me dice, sí, ese es mi hermano, hoy en día es tan grande. Y yo conecté mucho con lo del videojuego y es algo que me ha retumbado en la cabeza durante muchísimo tiempo, porque es eso, la vida es un videojuego. Mientras uno no aprende, no pasa al siguiente nivel. Y te vas a caer 1000 veces hasta que aprendas. Entonces, cuando los cambios se dan, uno es igual que el videojuego. Ah, mira, aprendí, pasé y ya.
Entonces, las cosas son cuando tienen que ser. Sí, yo también siempre agarro esa analogía del videojuego porque es cierto. Y luego yo todavía lo meto más como que Mario Kart. Ujú, Tú hay veces cuando vas, yo qué sé, yo me acuerdo de chiquita que entrabas al castillo y ujú. tenías que subir para encontrarte con el rey Sí, bomba, ajá, pero cuando te caías de ahí, no te caías hasta el principio. exacto. Te caías al nivel un El poquito más nivel, abajo. correcto. Entonces, siento que también tiene mucho que ver en este camino, cuando uno está en este camino y dices, yo ya sané lo de mi papá, pero de repente vienes en el coche y te sale una canción de Maná, por ejemplo, que a mi papá le encantaba Maná, y me soltaba a llorar al principio y decía, pero yo, yo ya lo trabajé. ¿Por qué me está doliendo tanto? Tipo, ¿por qué me duele la canción de Maná si yo ya trabajé esto? Entonces es entender que sí, es una herida y esa herida tiene 7 capas y tiene miles de nervios alrededor y es simplemente nunca se va a quitar, se va a convertir en una cicatriz. Sí. Sí, por lo menos a mí me ha pasado que canalizando personas me dicen, ¿cómo supiste tú que esa persona se le había muerto a alguien, por ejemplo? Que es una energía súper fuerte. Sobre todo cuando se mueren hijos. Porque el dolor es muy, muy impresionante. Es lo que tú dices, es como que tú tocas una energía y tú dices, esta energía la conozco, pero el grado que tiene, esto es hijo. Y, y eso no va a dejar de doler, va a cambiar, o sea, vas a aprender a vivir, ¿ok? Así como las personas que le amputan un miembro, que aprenden a vivir con, de esa manera, ¿sabes? Sin ese miembro. Porque es que es una forma en que aprendes a vivir, aprendes a llevar las emociones, aprendes de la emoción misma, aprendes de que de repente estás en el carro y han pasado 10 años y tú dices, ¿y por qué fue que yo volví a llorar? Bueno, porque es el recuerdo que viene a través de eso. O te comes algo y recuerda, es que esto me sabía mi mamá, Mm. ¿ok? Entonces, es el recuerdo que viene, pero ya no es aquel llanto de que, sabes, que te vas a desmoronar, sino que es un llanto de extrañar. Y eso no está mal, porque es una emoción que tiene que estar ahí. Y no puedes decir, no, es que ahora a mí ahora no me duele. No, no, eso es mentira. O sea, el que me dice eso, ese sí debería de Corre. buscar, correr y buscar a alguien que lo ayude, porque sí te va a doler, siempre te va a doler, pero te duele de manera diferente y aprendes a vivir. Yo conozco padres que han perdido a sus hijos y son y ha sido conozco un caso muy muy particular de una persona en Venezuela que perdió a su hijo y era el único hijo. Aprendió a vivir, a hacer cosas con su pareja, a querer de otra manera, a buscar a su sobrino, o sea, a llenar ese vacío, y bueno, vive, vive y ayuda a otras personas de su experiencia. O sea, a través de esa experiencia ayuda a personas a superar. Que esa ¿Okay? es la única forma que podemos enseñar, ¿no? La gente siempre tiene esta percepción de que cuando tú vives en la conciencia, porque la gente lo llama espiritualidad, pero yo siento que todos somos espíritu, es Correcto. simplemente tomar la decisión de vivir en el presente, que eso es la conciencia, y entender que creamos nuestra propia realidad y que todo es positivo. Sí, ajá, pero para llegar a ti aquí, usted sabe el camino que yo tuve que pasar para llegar a tener que decir, bueno, yo decido que la vida sea fácil, yo decido que la vida sea bonita, yo, yo manifiesto que la vida sea fácil, la vida sea bonita. Claro. Lo que pasa es que la experiencia, como dices tú, o sea, ya a la edad de uno, ya uno ha vivido tanto y eso permite transmitir esa experiencia a otras personas. Trabajar con gente joven es muy difícil, ¿ok? Porque tienes que haber vivido, tienes que tener una cantidad de conocimiento para que esta persona que está empezando la vida, mostrarle todas las ventanas y las puertas que tiene porque no las ve, porque su problema es para esa persona tan grave que simplemente veía una puerta que se fue poniendo cada vez más pequeña. Y por eso es que uno ve hoy en día muchachos que cometen errores tan tontos como suicidarse o se ponen a tomar de manera desmedida. Y es buscar canalizarlo. No es decirle no vivas, sino trata de vivir de la mejor manera
para que las consecuencias de los actos que hagas no te pesen el resto de tus días. 100%, pero también ahí viene una desconexión muy fuerte que hay últimamente entre los papás y los niños. El iPad no es mamá, el iPad no es papá. Correcto. El teléfono no es mi papá le decía el empendejatrón, porque lo que hace es empendeja a los niños, lo que están ahí todo el tiempo y desde chiquitos. Yo soy culpable, yo a mi hija la grande, cuando era chiquita, yo necesitaba mi espacio, que no está mal necesitar tu espacio, pero hay que buscar maneras más sanas para los niños en encontrar nuestro espacio. Yo hoy en día me despierto a las 5 de la mañana para poder meditar, para poder hacer mi breathwork, para poder caminar, hacer mis pilates y después venir y ser la mejor versión de yo puedo ser como mamá. Correcto. Ser esa versión presente. Y no todas las versiones se ven iguales, pero simplemente dejar de desconectar, porque luego vemos estos casos de niños, adolescentes alcohólicos que cometen suicidio, pero tú te vas a la historia de atrás y ¿qué está pasando? No llegas ahí, o sea, es como, yo lo hablaba con una doctora el otro día, tú no llegas a la diabetes de la noche a la mañana, tú no llegas a un infarto de la noche a la mañana, tú no llegas ahí. Son cosas que se tienen que estar, o sea, son cosas que crecen dentro poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la vida de ese niño? La mamá estuvo, la mamá no estuvo, el papá era agresivo, el papá no era agresivo, o sea, es la presencia también. Sí. Una de las cosas que te puede mostrar mucho ese tema es el COVID. Aquí quizás en este país no se vivió tan fuerte como en otros países, pero el estar encerrados en la misma casa, lo que hizo, la gente se divorció, las peleas eran enormes, hay familias que fue un caos total, porque la gente no está acostumbrada a compartir, la gente está acostumbrada a ir a una fiesta y tú ves a todo el mundo con el celular. O tú vas a una cena y tú ves a gente comiendo y chateando. Entonces, ciertamente, y escuchas a gente diciendo, es que si se cae el internet, yo no sé qué sería de mi vida. Yo digo, bueno, mira, o sea, y la gente, yo eso no lo comparto. Yo soy cero tecnológica. Yo tengo el celular porque es una herramienta, pero critico mucho eso, porque mucha gente, lo ves en los restaurantes aquí, la gente comiendo y el niñito con el iPad comiendo y jugando al mismo tiempo. Ni siquiera se concentran en lo que se están comiendo. O sea, igual le puedes dar lo que sea que no lo van a ver. Sí, pero es una herramienta. Yo siempre digo, por ejemplo, yo les tengo iPads a mis hijas, pero los tengo para cuando estamos en el avión, en vez de llevarme la mochila que se lleva mi mamá con 18,000 cosas para pintar, te llevas un iPad donde tiene juegos de matemáticas para pintar, para esto, para el otro, y es una herramienta práctica. Claro, claro. Pero cuando uno abusa de esa herramienta práctica, entra el problema. Cuando uno utiliza esa herramienta para el tiempo que los niños tienen libres, para que simplemente se callen la boca, ahí entra el problema. Claro. Sí, yo no es que no esté de acuerdo, ¿ok? Sí, me parece que todos necesitamos distraernos. Nosotros en nuestra época a lo mejor nos distraíamos con la televisión. Bueno, a mí nunca me gustó el televisión. Yo conocí ese artefacto ya vieja porque de verdad no me gustaba. Mi mamá decía que no había algo que a mí me dejara tranquila, porque no me podían castigar diciéndome no vas a ver la televisión porque es que igual me ponían o no y me era diferente. Entonces casi que no existían cosas que ella me pudiera quitar. Pero yo sí creo que las personas lo necesitan. Hoy en día jugar se ha hecho parte, pero también la gente ha dejado de disfrutar muchas cosas. Porque la gente no va a los parques, la gente... pero porque no tienen tiempo. O sea, yo que estoy en los chats de las mamás y de los papás en la escuela, desde el verano ya saben en qué actividades van a meter a sus hijos. Todos los días tienen algo. Yo, por ejemplo, apenas estoy inscribiendo a mis hijas en las cosas. Yo les dejo 2 o 3 días libres. 1 para hacer tarea. 2 para meternos a la alberca. 3 para ir al parque. O sea, para conectar yo con ellas, claro, ¿sabes? Y la razón que yo dejé todo lo de la agencia no fue por mí. Por mi ego yo hubiera seguido ahí. Yo dejé todo lo de la agencia por el tipo de mamá que yo quería ser. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que ser igual. Claro. Pero si queremos adolescentes y adultos sanos, hay que darles una buena infancia.
¿Y Sí. cómo se hace eso? A través de reinterpretar tu propia infancia. No quiere decir que la mía fue una mala infancia, pero esos traumas con T chiquita, que es los que les llaman, Sí. que son lo que pasa el día a día, son los que forman la vida. Entonces es invitar a esa Miriamcita de 8 años, invitar a esa Miriamcita de 5 años cuando estoy pintando con mis hijas, cuando estoy jugando a las escondidillas, y simplemente reinterpretar lo que a mí me pasó o lo que yo quisiera que me hubiera pasado a través de mis hijas. Ujú. Pero eso es una toma de conciencia. Sí. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas más herramientas de las que existían hace muchos años. El pasado marca mucho en la vida de todas las personas. Por eso es que las constelaciones, la gente que las hace a nivel consciente, que las hace con personas serias, logran buenos resultados, porque de alguna manera sanan esos espacios que no existieron o que fueron mal canalizados en su momento, y la persona logra sanar y ver incluso diferencias dentro de su vida presente y a futuro. ¿Ok? Sí, bueno, yo la verdad que siento que me certifiqué con una persona que para mí es, o sea, de los que yo he visto que hace constelaciones, para mí es el que mejor las hace, Ujú. pero porque te lleva al momento del dolor, no para apretarlo, sino para que simplemente tú conectes con esa emoción, Correcto. porque el adulto Miriam no quiere admitir, por ejemplo, que faltó, que la Miriam interpretó que le faltaba amor. Puede ser que mamá estaba presente todo el tiempo o papá estaba presente todo el tiempo, pero Miriam necesitaba más. Entonces él te hace conectar con esa emoción de decir, es que tú, papá, te ibas a trabajar todos los días y yo no te veía y eso a mí me dolió, pero, y luego te empieza a dar las frases como que para sanar. Una vez te conecta con ese dolor, te conecta con esa emoción de dolor, de enojo, de lo que sea, y después empieza a suavizarlo. Entonces así aprendí a hacerlo yo. Te conecto con el dolor, con el enojo, con la rabia, y después te empiezo a decir, pero bueno, la verdad es que hoy viéndolo de esta forma, tú también la tuviste muy difícil, tú eres grande, yo soy chica, y simplemente tratar de arreglar el vínculo, ¿no? Claro. Pero sí, Lo que pasa es que muchas veces juzgamos los eventos. Cuando somos niños lo jugamos con los ojos de niños, pero cuando lo vemos de grande, el mismo evento cambia la percepción totalmente, porque nos pudimos haber estado súper errados. A lo mejor, supongamos un hecho que la culpa era del papá, a lo mejor te terminaste dando cuenta que no era de tu papá, era de tu mamá. Entonces tú dices, oye, estaba totalmente errada, porque el verlo desde esta manera me da la oportunidad de entender, ¿ok? Y por eso es que son tan importantes conectar con esas emociones viejas, ¿ok? Sí. Y en las lecturas eso es lo que pasa, a veces hay que ir hacia atrás para poder entender, ¿ok? Todo lo que sale en una lectura está relacionado con lo que la persona tiene que sanar o la persona tiene que ver o modificar. Hay un cambio que se tiene que dar en eso y ver eso para poder que la persona esté bien, porque si no, no sale. claro. ¿Ok? Por ejemplo, me pasó hace poco con una muchacha que cuando yo la estaba leyendo, yo le digo, tú sabes que tú tienes una misión muy grande. Me dice, ¿ah, sí? Y me dice, yo le digo, sí, tú sabes que tu mamá tuvo un evento antes de que tú nacieras y la línea de la vida tuya fue cortada antes de nacer. Me dice, no, eso no tiene sentido. Le digo, sí, sí tiene sentido. A tu mamá le tiene que haber pasado algo muy grave días antes de tu nacer. Y tú sabes qué le pasó. Me dijo, no, ella nunca le ha pasado nada. Le dije, bueno, conecta con tu mamá y que te diga. Efectivamente, la mamá nunca le había contado que ella días antes de que ella naciera, ella se mareó, se desmayó manejando y se estrelló. Y ella no lo sabía. Y ella me dice, sí, mi mamá me dijo que cómo era que yo había sabido esto. Entonces le conté de ti y bueno, y ella a la vuelta me contó todo lo que, y hablamos un buen rato. Fíjate tú, ella desconocía este evento, porque a lo mejor si le hacen constelación, a lo mejor llegan hasta ella, pero no llegan ahí. Sí, Tenían ¿no? que constelar a la mamá para llegar ahí. Entonces, esto es lo que pasa a veces con la lectura, que logras llegar a información que a lo mejor no podías conectar con ella.
Entonces ella, a raíz de eso, entendió por qué a veces ella le daba miedo ciertas cosas. Qué locura. Y eso no me ha pasado con una sola persona. No, me imagino que te Me ha pasa con todo el pasado mundo. con más de una persona que los padres han tenido algo en el momento del nacimiento. También con una muchacha que su mamá tuvo un problema en el momento en que ella nació y que casi fallece. Y también con los nombres, que le he dicho, tú tienes hay un evento con tu nombre. Y dice, wow, que hay un cuento porque se pelearon, porque no sé qué, porque mi papá me lo terminó poniendo y mi mamá no, que no. Entonces tú dices, bueno, todo eso llegas es por eso, por la lectura que te va encaminando y te va mostrando. Bueno, a la siguiente que te invite para acá va a ser para el tercer season del de este y vamos a hacer una lectura live, ¿te parece? Ok, sí, cómo no. Hacemos una lectura live, yo sé que dura 2 horas, entonces lo que vamos a hacer es sacar, como que yo sé que tú lo haces antes, Ajá. sacamos los puntos más y pues ya lo otro me lo dices a mí En sin privado. cámaras. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero me parece espectacular, me parece increíble todo lo que estás haciendo, me parece increíble tu conocimiento. Como te dije antes, me hubiera encantado conocerte cuando empecé este camino como para entender un poco más, porque sí, lo que tú dices, ya hoy en día no me pasa, a mí hoy me viene algo a la cabeza y lo digo. Claro. Pero al principio es muy difícil esa parte de poder expresarlo sin saber de dónde viene, ¿no? Pero pues entendiendo que viene de algo más allá, del Wi-Fi general. Sí, del Wi-Fi general, correcto, es correcto, sí. Y bueno, a mí me gusta terminar el podcast siempre con dejando diamantes. Puedes dejar de 1 a 3 diamantes de cosas que son tus diamantes, que tú sientes que es el legado que tú vas a dejar aquí de una forma que vives, de algo que has aprendido en esta vida. O sea, por ejemplo, a mí siempre digo eso, el vivir en presencia, ¿sabes? El aquí y ahora. Uh-huh. Bueno, que una de las cosas que más he aprendido en esta vida es aprender a respirar. Que la respiración me conecta con emociones de calma, me permite entrar en cualquier espacio, sea una reunión, sea una conversación, desde la calma. Me conecta con pensamientos positivos y evita el caos mental y el caos emocional. Eso es una de las cosas que más he aprendido. Y a transformar, ¿okay? A transformar sentimientos que uno pudiera sentir que son negativos, ¿okay? Pero son parte de la vida, y a transformarlos en amor, la verdad. Y algo súper, súper importante, la comunicación. Yo a todas las personas que van a mi casa a leerse o las que veo online se los digo, la base del matrimonio no es el amor. La base del matrimonio es la comunicación y el respeto. Y el amor forma parte, ¿no? Pero el aprendernos a comunicar, el aprender a decir las cosas de buena manera, si hubiese comunicación más acertada, comunicación más positiva, el mundo sería diferente, de verdad. No, estoy 100% de acuerdo y nos pintaron, Disney nos las pintó muy mal, nos jugó chueco al decirnos el príncipe azul, el príncipe azul, el príncipe azul. Hay que ser tu propio príncipe azul y entender que tu príncipe azul va a llegar, pero no es a completarte, no es tu media naranja, sí. Es para complementarte. Sí. Uno se tiene que amar a uno mismo, sí. Porque el amor viene de acá para acá y tú de ahí puedes recibir amor de otra parte. Sí. Pero si tú sientes que estás en una relación donde no sientes el amor, a lo mejor tú no te estás dando amor tampoco. Correcto. Y la gente tiene que aprender también que tiene que conectar con su ser, porque el que está, cuando hubo la pandemia, yo pasé casi 8 meses sola, con muy poca comunicación física, casi que nula, y la gente me decía, pero ¿cómo? Y se me fue el internet. Se dañó algo dentro de mi casa y no podía ir alguien a arreglarlo, entonces yo no tenía internet ni nada de esto. Y cómo la gente me dice, ¿cómo pudiste estar tanto tiempo así? Le digo, porque a mí no me importa estar sola. O sea, yo me siento cómoda estando sola. A mí no me aturde estar sola. Y yo puedo estar sola muchísimo tiempo.
sin teléfono, sin nada. Porque yo disfruto de leer o de quedarme viendo un árbol o de estar conmigo misma. Cuando uno aprende a estar con uno mismo, es hasta peligroso, porque puede que no quieras estar acompañado. Bueno, yo ¿Ok? justamente estás hablando de eso, que es loco, porque estoy leyéndome un libro de Borja, no me acuerdo su apellido, pero se llama Ama tu soledad o algo así se llama el libro. Dice que hay que entender que con uno nacimos y con uno nos morimos. Claro. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. De nada, gracias Muchísimas gracias por este episodio. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar este episodio. Voy a taguear yo a Olga aquí, así que contáctenla para que les dé a su café. De verdad, mire, yo te voy a contar una historia solamente para terminar. La mamá de mi mejor amigo, por 3 años me decía, ella lee la taza. a ti. Ujú. Me decía, Miriam, yo veo una E y una T. Decía, ya, no jodas, no hay una E y una T. O sea, ella veía como pareja E-T. 3 años. Yo dije, no hay ni un ET. Todos los que me estaban hablando, Sebastián, el otro, no había ni una ET. ¿Con quién me caso? Eduardo Tawil. Oh, sí había. Eduardo Tawil. Yo le dije, o sea, el día que conocí a Eduardo, yo le dije, señora, quiero decirle que usted es una bruja. Lo que pasa es que el tiempo, la gente no entiende que el tiempo no existe y ver el tiempo en este tipo de cosas es muy difícil. O sea, muy difícil de saber si, a menos que te digan mayo y te den la fecha, como me ha pasado a mí, que me han dicho un número específico, o sea, una fecha específica y la persona se queda loca. Porque me dice, ese día ese me pasó eso. Entonces, bueno. Mi abuela le dejó de leer la taza a mi papá un día que le dijo que lo veía con unas llaves. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo, no se va a sacar coche nuevo, no sé qué es lo que va a pasar. Le terminaron robando el coche y se quedó con las llaves. Entonces mi abuela le dijo, no te la leo más. Pero bueno, si este episodio te movió algo por adentro, te sirvió de algo, te pido de favor que se lo mandes a esa persona que le puede ayudar. Y nada, muchísimas gracias una vez más, Olga. Gracias y te a veo ti en el por siguiente invitarme. episodio. Seguro. Y nada, gracias. Seguro. A ti, gracias.